Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches a la audiencia. Me voy a permitir presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 24 de junio, con corte a las 13 horas. Iniciaremos con el panorama internacional. Observamos a este corte un total de 9.129.146 casos confirmados, con un total de 473.797 defunciones, dando una tasa de letalidad global de 5.2%. En lo correspondiente al panorama nacional, observamos a esta jornada un total de 196.847 casos confirmados, esto es 5.437 más que el día de ayer, y acumulamos 24.324 defunciones, 947 más que el corte del día anterior. Con respecto a nuestro estado, de 8.382 casos notificados, 2.942 han dado el resultado de la prueba negativo. 1.014 se encuentran en espera de confirmación diagnóstica, manejados como sospechosos, y acumulamos 4.426 casos confirmados. Esto representa 202 casos más que el corte del día de ayer. De igual manera, lamentamos el incremento de 14 defunciones que se suman al gran total, dando 510 acumuladas para toda la jornada. Con respecto al panorama jurisdiccional, en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, reportamos 3.068 casos confirmados con un total de 300 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 262 casos confirmados con 41 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 581 casos confirmados con 105 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 170 casos confirmados con 19 defunciones, mientras que en la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, son 244 casos confirmados con 29 defunciones, y en la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 101 casos confirmados con 16 defunciones. De los 202 casos nuevos reportados en estas últimas 24 horas, observamos que se presentaron en 43 municipios con casos nuevos. Con respecto al total de casos positivos por jurisdicción, reportamos acumulados en la jurisdicción sanitaria número 1 un total de 3.068, en la jurisdicción sanitaria número 2, 262, en la jurisdicción sanitaria número 3, 581, en la jurisdicción sanitaria número 4, 170, en la jurisdicción sanitaria número 5, 244, y en la jurisdicción sanitaria número 6, 101. Del total de los casos confirmados, es decir, los 4.426, de acuerdo a los grupos de edad, sigue siendo el grupo de 25 a 44 años el más afectado, con un total de 1.945 casos, seguido del grupo de 50 a 59 años con 809 casos. Posteriormente, el grupo de 65 años y más con 76 casos, y seguido del grupo de 45 a 49 años con un total de 505 casos. De acuerdo al sexo de las personas, el 56% de los casos se han presentado en varones, es decir, 2.460, mientras que el 44% ha sido en mujeres, es decir, 1.966 casos. De acuerdo al tipo de atención, del total de los casos, 1.207 han requerido manejo en una unidad hospitalaria, mientras que el restante, 3.219, han sido manejados de manera ambulatoria. De acuerdo a la institución en la que se han atendido,
En los servicios de salud de Oaxaca reportamos 2.948 casos, en el IMSS régimen ordinario 802, en el ISSSTE 321, en el IMSS régimen bienestar 142, en SEDENA 116, en Secretaría de Marina 41, en Pemex 32 y en otras instituciones 24. Reportamos a esta jornada personal de salud que ha presentado positivo a la prueba de COVID, un total de 308 médicos, 355 enfermeras y 199 de otros perfiles. Con respecto al total de casos recuperados por jurisdicción sanitaria, en la jurisdicción sanitaria número 1 contabilizamos 2.408, en la jurisdicción sanitaria número 2, 197, en la jurisdicción sanitaria número 3, 379, en la jurisdicción sanitaria número 4, 132, en la jurisdicción sanitaria número 5, 162 y en la jurisdicción sanitaria número 6, 69, dando un total de 3.347 casos recuperados a la fecha. En lo concerniente al total de casos activos al día de hoy, sigue siendo la jurisdicción sanitaria número 1 y la jurisdicción sanitaria número 3 los que representan el mayor número de casos activos. Reportamos en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, 360 casos activos, en la jurisdicción sanitaria número 2, 24 casos activos, en la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 97 casos activos, en la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 19 casos activos, en la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 53 casos activos y en la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 16 casos activos, dando un total de 569. En lo concerniente a las defunciones, del total de las mismas, es decir, las 510, observamos que el mayor número de ellas ha sido en la población adulta mayor, representando 210 del total de los casos en la población de 65 años y más, 128 en la población de 50 a 59 años y 62 en el grupo de 60 a 64 años. Las comorbilidades asociadas a la mortalidad siguen siendo la diabetes mellitus en 37.8% de los casos, la hipertensión arterial en 36.1% de los casos, la obesidad en 26.7% de los casos y la insuficiencia renal en 7.5% de los casos. De acuerdo al sexo, el total de defunciones se han presentado 332 en varones, lo que representa el 65% de los casos, y el restante 178 en mujeres, lo que representa el 35% de los casos. Con respecto al porcentaje de ocupación hospitalaria, específicamente para COVID a esta jornada, de manera global, contabilizamos 46.3% distribuido de la siguiente manera. De las camas de los disponibles en los servicios de salud de Oaxaca, 27.9%, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 100% de ocupación, en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, 83.3%, en las unidades atendidas por Secretaría de Defensa Nacional, 54.8%, en las unidades del ISSSTE, 35.2%, en las unidades del IMSS régimen ordinario 60.8%, en las unidades del IMSS régimen bienestar 9%, en las unidades de Pemex 53.8% y en las de la Secretaría de Marina reportamos 100% de ocupación a esta jornada. Es muy importante recordarle a toda la población que continuamos en semáforo rojo de la pandemia. Por tanto, es fundamental mantenerse informados, notificar a los números que aparecen en pantalla ante cualquier eventualidad relacionada con síntomas de COVID para poderlos apoyar en solicitar una atención médica ambulatoria o de tipo hospitalaria. Es fundamental cuidar a la población de riesgo, es decir, aquellas personas adultas mayores que viven con diabetes, hipertensión, embarazadas o cualquier otra enfermedad que causa inmunosupresión. Quedémonos en casa. Muchas gracias.